Bueno, vamos a referirnos dentro de las enfermedades quirúrgicas de la pleura al derrame pleural. Soy el doctor Néstor Bustamante, médico del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Córdoba. El derrame pleural se define como la acumulación de líquido en el espacio pleural que supera la cantidad fisiológica. Normalmente hay una escasa cantidad de líquido, entre 10 y 20 mililitros en el espacio pleural, que sirve para lubricar las hojas pleurales para el normal desplazamiento durante la respiración. Dentro de la clínica y la semiología debemos investigar, ¿no es cierto?, los antecedentes del paciente, exposición a enfermedades ocupacionales como el amianto, ¿no es cierto?, que va a condicionar muchas veces la aparición del mesotelioma con derrame pleural, el antecedente de tuberculosis, el antecedente de enfermedades neoplásicas, ya sea recientes o antiguas, el antecedente de insuficiencia cardíaca en el paciente. Dentro de los signos y síntomas que va a presentar el paciente, la mayor parte de los pacientes vienen con disnea. La disnea puede ser de más leve o severa de acuerdo a la cantidad del volumen del derrame. A veces en derrames pequeños prácticamente no presentan disnea. En derrames más avanzados, más grandes, suelen presentar disneas severas. Otro síntoma de presentación es la tos seca, irritativa, que molesta mucho al paciente. Y otro de los síntomas de presentación por los cuales muchas veces consulta es el dolor referido al hemitórax, donde se presenta el derrame del paciente. En cuanto a la semiología, vamos a ver a la palpación. A la palpación normalmente va a haber una disminución de la expansión del hemitórax afectado, va a haber una disminución o ausencia de las vibraciones vocales. Y a la percusión vamos a encontrar un sonido mate, mate o sumatidez en el límite superior del derrame. Y a la auscultación vamos a encontrar una ausencia o una disminución del murmullo vesicular en la parte superior del derrame. También vamos a encontrar un soplo denominado soplo pleurítico que se ausculta en el límite superior del derrame. Es un soplo en E expiratorio. Para confirmar la presencia del derrame nos vamos a apoyar en los métodos complementarios, en la radiografía simple de tórax, en la tomografía axial computada de tórax, preferentemente si no tiene alguna contraindicación como alergia al yodo o insuficiencia renal, con contraste endovenoso, el ecopleura, muy útil en estos procedimientos para saber la cantidad del derrame, la ubicación en los casos de los derrames localizados, si está tabicado, no está tabicado, si está libre o no. La toracocentesis y en los casos que sea necesario la biopsia pleural percutánea. Finalmente, si no tenemos un diagnóstico y el derrame persiste o recurre, vamos a tener que recurrir a la toracoscopía o videotoracoscopía para explorar ese espacio pleural y tomar biopsia. Dentro de los signos radiográficos podemos ver desde un velamiento del seno costodiafragmático, como podemos ver aquí, hasta una opacidad total del hemitórax, a lo cual nos vamos a referir como un velamiento difuso del hemitórax afectado. Un velamiento difuso más que opacidad porque es como un velo que se interpone entre el observador, ¿no es cierto?, y el pulmón. Por eso en el caso de que uno sospeche un derrame pleural, más que decir opacidad, generalmente decimos velamiento. En este caso hay un velamiento de todo el hemitórax con desplazamiento del mediastino hacia el lado. Acá vemos en una radiografía de tórax con un pequeño derrame pleural derecho, como un borramiento del seno costodiafragmático, se insinúa la cisura menor. En la placa de perfil vemos la cisura menor, la cisura oblicua, y si el derrame está libre se va a localizar en el seno costofrénico posterior, pero que siempre está más bajo.
Aquí vemos una placa radiográfica de un paciente con derrame pleural de moderada cantidad, donde se ve la típica línea de Ellis-Damoiseau. Esto siempre el derrame se ve más alto hacia afuera, porque el pulmón está fijado hacia adentro y abajo, hacia el diafragma, por el ligamento pulmonar inferior. Entonces el desplazamiento del pulmón generalmente ocurre de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Por eso esta línea de Ellis-Damoiseau está siempre más alta arriba, ¿no es cierto?, afuera que adentro. Este es un derrame masivo. Habitualmente cuando nosotros vemos un paciente que concurre, por supuesto, por severa disnea, pero con un derrame masivo así, tiene que haber llevado mucho tiempo para su acumulación. Y esto es lo que vemos habitualmente en los derrames de tipo neoplásico. Acá ha ocupado todo el hemitórax con un velamiento difuso del hemitórax y un desplazamiento del mediastino, de la tráquea y del corazón hacia el lado contralateral. Si tenemos duda de la presencia de un derrame, si está libre o no está libre, lo que podemos hacer es una placa en decúbito lateral sobre el lado donde sospechamos que el paciente tiene un derrame. Una placa en decúbito lateral del lado afectado. Y, por supuesto, si el derrame es libre, se va a movilizar entre las dos hojas pleurales y nos va a marcar un distanciamiento entre el pulmón y la pared costal. Por supuesto que los rayos radiográficos van a incidir en sentido antero-posterior, ¿no es cierto? El paciente en decúbito lateral, pero incidiendo en sentido antero. De acuerdo al factor etiológico, los derrames se dividen en inflamatorios, neoplásicos y circulatorios. Con derrames inflamatorios nos referimos a los derrames que aparecen, por ejemplo, en las colagenopatías o en los derrames infecciosos, como son los empiemas. Los neoplásicos pueden ser primarios o secundarios. Son mucho más comunes los derrames neoplásicos secundarios por metástasis en las hojas pleurales desde los cánceres, ya sea de pulmón, de mama, ya sea de ovario o de riñón, ¿no es cierto? Por supuesto, cualquier neoplasia puede metastizar en el espacio pleural, pero estas son las más frecuentes. Y de los derrames circulatorios nos referimos a los derrames que aparecen en la insuficiencia cardíaca por aumento de la presión capilar pulmonar o en los derrames que aparecen por disminución de la presión oncótica, por disminución de las proteínas plasmáticas, como ocurre en los pacientes cirróticos y en los pacientes nefróticos. De acuerdo al aspecto y composición del líquido pleural, podemos dividir a los derrames en no purulentos y en purulentos. Los derrames no purulentos, esto lo vamos a saber después de la punción, los vamos a dividir en trasudados y exsudados. Y los purulentos son los empiemas pleurales. Los derrames pueden deberse a diferentes mecanismos fisiopatológicos, todos los cuales alteran el equilibrio fisiológico entre la formación y la reabsorción normal de líquido. Normalmente se producen durante el día 1 litro de líquido pleural, que se produce habitualmente en la pleura visceral y se reabsorbe en los ostomas de la pleura parietal. Ese líquido se produce continuamente y se va reabsorbiendo, y dijimos que existía normalmente entre 10 y 20 mililitros, pero cuando hay un aumento en la producción o hay una disminución en la reabsorción del líquido pleural, el líquido se acumula y se va a producir un derrame pleural. Los trasudados, que son como agua, se deben a un aumento de la presión hidrostática capilar, como en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, o una disminución de la presión oncótica del plasma, debido a un déficit proteico, como ocurre en la cirrosis por falta de síntesis o en el síndrome nefrótico por aumento de la pérdida por orina. Pero en estos casos, la pleura, ya sea en la insuficiencia cardíaca o en la disminución de las proteínas plasmáticas, la pleura está sana, La propia pleura permanece intacta, la pleura no está enferma.
En cambio, en los exudados son productos de alteraciones patológicas de la pleura que provocan un aumento de la permeabilidad capilar, como ocurre en la infiltración neoplásica del carcinoma o en los empiemas pleurales. En estos casos, la pleura está enferma. Las causas más frecuentes de derrame pleural son las primeras causas que yo me presento para hacer el diagnóstico diferencial cuando veo un paciente con derrame, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a cómo se presentó. Son la insuficiencia cardíaca, la neumonía y el derrame neoplásico. En el caso de la insuficiencia cardíaca suele ser un trasudado como agua, con pocas proteínas, pocas células. En cambio, en la neumonía, en el cáncer, habitualmente son exudados. Después hay muchas otras causas de derrame pleural, como el tromboembolismo pulmonar, las enfermedades virales, la cirugía coronaria, la cirrosis con acíticos, los pacientes que se presentan con derrame porque tienen diálisis peritoneal y muchas otras causas como son las colagenopatías. Entonces, en el diagnóstico, la historia clínica y el examen físico son muy importantes. La presencia de falla cardíaca debe interrogarse, debe investigarse y debe buscarse en el examen físico del paciente. El antecedente de neoplasia reciente o alejado es un orientador diagnóstico importante. Aunque a veces han pasado muchos años, un cáncer de mama puede presentarse en forma recurrente con un derrame pleural. El paciente con un derrame paraneumónico o metaneumónico se presentará generalmente con antecedentes de neumonía o de un cuadro respiratorio, con disnea, con tos, con expectoración, con dolor torácico y con fiebre. Muchas veces el cuadro respiratorio ya ha pasado hace 1 o 2 semanas atrás y después aparece el derrame pleural o después lo descubrimos. Ya dijimos que el diagnóstico se confirma con la radiografía de tórax y habitualmente nosotros no pedimos una tomografía de tórax para hacer el diagnóstico de un derrame pleural, sino una vez evacuado el derrame, si no conocemos la causa, pedimos una tomografía para ver si no hay una enfermedad neoplásica o si quedan restos del derrame, pero no debería pedirse inicialmente porque lo único que nos va a mostrar es que hay líquido y que hay un pulmón todo aplastado. En este caso una tomografía hecha con contraste, porque vemos aquí, ¿no es cierto?, el contraste endovenoso y vemos que la pleura visceral o la pleura parietal no se realzan con contraste. Entonces quiere decir que esa pleura no está inflamada. Y cuando no se realza con contraste, habitualmente decimos que esto es posible que sea un trasudado, porque no hay realce con el contraste endovenoso. Lo que vemos aquí en el centro es el pulmón atelectasiado, una atelectasia compresiva por la presencia del derrame pleural. Aquí, en cambio, vemos un empiema pleural, vemos un derrame masivo uniforme con la pleura que está engrosada y que se realza con el contraste. Lo mismo en este caso, un empiema multiloculado con aire en su interior, con una pleura engrosada, ¿no es cierto?, y con realce con el contraste endovenoso. Entonces pensamos que esto es un exudado. En este caso vemos una pleura gruesa con una superficie nodular y que nos hace sospechar la presencia de un derrame neoplásico. Otras veces hay adenopatías mediastinales o, como en este caso, adenopatías de la cadena mamaria interna. En este caso vemos verdaderas masas pleurales, entonces la orientación diagnóstica es hacia un derrame neoplásico, tenga o no el antecedente, porque hay algunos cánceres que lamentablemente debutan con un derrame pleural neoplásico. El ecopleura es muy útil para el diagnóstico de los derrames pleurales, para ubicar el sitio donde vamos a hacer la punción y para ver si ese derrame está loculado o no está loculado. Como vemos acá, vemos un derrame, una efusión pleural no loculada. Acá vemos el hígado, el diafragma y el pulmón, ¿no es cierto? Interponiéndose entre el hígado y el pulmón vamos a ver la efusión pleural. En el caso de los empiemas es útil la ecopleura para ver
Por ejemplo, esto es tabicamiento. Cuando hay un empiema que han pasado varios días, por la secreción de fibrina el derrame se tabica. Entonces, por eso vamos a ver que acá la punción no va a ser muy demasiado exitosa, porque uno pincha una de estas células, punza una de estas células y saca una escasa cantidad de líquido. Punza otra, saca otro poquito de líquido. Pero la evacuación de todo el derrame es difícil, ¿no es cierto? Entonces, el ecopleural no muestra un derrame, pero tabicado. Es útil para ver el sitio de punción, para ver la cantidad del derrame. También es útil la ecocardiografía para ver patología mediastinal, sólido-quística o para ver tumores de pulmón que están en contacto con la pared. Si no están en contacto con la pared y se interpone el pulmón entre la pared, ¿no es cierto?, y el tumor, es muy difícil que el ecopulmón nos ayude. Ya hemos hablado, vamos a ver un poco la punción pleural. Primero lo que tenemos que hacer ante un paciente que vamos a punzar, aunque veamos la placa, es hacer una buena semiología. Vamos a marcar, ¿no es cierto?, el derrame pleural, fundamentalmente con la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a ver el límite superior del derrame, con esta típica línea que dijimos en la radiografía de Ehlers-Danlos. Vemos cómo va hacia el otro lado, con el triángulo de Boncorangi-Grocco. Vamos a hacer la percusión del derrame y vamos a marcar el sitio de punción. Normalmente el sitio de punción es en la parte superior del derrame, no en la parte más baja, porque en la parte más baja del derrame, primero que podemos atravesar el diafragma, ¿no es cierto?, y lesionar las estructuras, ya sea el vaso a la izquierda o el hígado a la derecha, y por otra parte, en esta parte inferior es donde hay más detritus y tenemos más posibilidades de que se nos tape la aguja. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una toracocentesis? Tiene que haber una efusión clínicamente significativa. Y esto es, tiene que tener más de 10 milímetros de espesor en el eco o en la radiografía en decúbito lateral. La otra cosa, cuando tenemos un paciente con falla cardíaca, o sea que presumimos que el derrame es por falla cardíaca, uno puede hacer una prueba, ¿no es cierto?, con diuréticos, sobre todo si el derrame es bilateral, más que todo del lado derecho. Si el paciente está febril y que no tiene, por supuesto, un antecedente de neoplasia. Entonces, en ese paciente hacemos una prueba con diurético y si después de 24 o 48 horas disminuye el derrame, nosotros podemos pensar que ese derrame es debido a la falla cardíaca y lo que nos hace falta es tratar la falla cardíaca. Ahora, en la insuficiencia cardíaca congestiva, si un paciente se presenta con un derrame asimétrico, sobre todo si es del lado izquierdo, o persiste después de 3 días que le hemos hecho las pruebas con diuréticas, debe estar indicada la punción pleural. En todos los derrames que nosotros no tengamos diagnóstico, debemos hacer una toracocentesis diagnóstica para ver las características del líquido y estudiarlo. El paciente debe estar sentado, cómodo, tranquilo, apoyado si es posible sobre una mesa, porque va a estar un rato así. Entonces tenemos que pensar que tiene que estar cómodo, porque si no se va a empezar a mover y nosotros vamos a demorar un rato en evacuarle el líquido y podemos, si el paciente se mueve, podemos lesionar el pulmón y producir un neumotórax. Entonces, ¿cuál es la técnica? Normalmente con una jeringa, con una aguja, y ya vamos a ver enseguida con la interposición de una llave de 3 vías acá, hacemos la punción infiltrando la piel y yéndonos bien por encima del borde superior de la costilla, nunca cerca del borde inferior porque aquí van los vasos intercostales y podemos lesionarlos. Nosotros infiltramos la pleura. Si la pared del tórax es gruesa, generalmente desde la costilla para adentro no hay mucha diferencia entre los individuos de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Entonces yo palpo la costilla con la aguja y después me voy inmediatamente por encima 1 centímetro, centímetro y medio, y voy despacito, milímetro a milímetro, infiltrando con silocaína y después aspirando para ver hasta que venga el líquido pleural. Como nosotros, si hacemos una punción así, podemos sacar una sola jeringa y después tenemos que sacar la aguja y no lo vamos a estar punzando 10 veces. Entonces, si tenemos que traer varias jeringas o tratar de evacuar el hemitórax, lo ideal es colocar entre la aguja y la jeringa una llave de 3 vías. Entonces, en estas tapitas son
estas tapitas son las roscas, se saca esta tapita, acá se conecta la aguja y aquí se conecta la jeringa. Entonces yo puedo aspirar el contenido, después doy vuelta la llave de 3 vías, esto cierra, lo pongo para el lado donde está la aguja y yo vuelco el contenido de la jeringa por esta tapita que la voy a sacar para acá hacia un recipiente. Después vuelvo a dar vuelta a la llave de 3 vías, esto va a quedar para este lado y vuelvo a aspirar y así reiteradas veces hasta que yo evacúo todo el derrame. Aquí estamos, acá está la llave de 3 vías, está cerrado hacia afuera, acá está por donde estaba colocada la tapita y está libre ahora. La dirección de la llave de 3 vías en este momento es desde la jeringa hacia la emitora. Yo aspiro todo el líquido pleural que puedo y después doy vuelta a la llave de 3 vías cerrando hacia donde está la aguja y empujo el contenido hacia un recipiente. Después que lo vacío todo, vuelvo a dar vuelta a la llave de 3 vías. Esto nos marca la dirección de donde yo puedo cómo se dirige el flujo, la doy vuelta, esto lo coloco para este lado y me queda que yo puedo volver a aspirar. Y esas maniobras las voy haciendo reiteradas veces hasta que yo extraigo todo el líquido pleural, que a veces son muchas jeringas. Para sacar 1,5 litros, 2 litros hay que sacar muchas jeringas. Nosotros a veces conectamos a esta vía, ¿no es cierto? Le conectamos un perfo y eso lo conectamos a un frasco para no tener que estar con un recipiente teniendo al lado al paciente. Bueno, esto ya dijimos, ¿no es cierto? Hay que colocar el derrame, se punza en el límite superior del derrame, porque acá abajo podemos atravesar el diafragma y lesionar el hígado o el vaso. Después vamos a ver la apariencia del líquido pleural. ¿Qué color tiene? ¿Es amarillo oscuro? ¿Es clarito como agua? ¿Es cero sanguinolento? Esto lo vamos a ver en la jeringa, ¿no es cierto? Y en el frasquito. Es importante para la orientación diagnóstica. Esto que vemos acá es una aguja de cope. Esta es la verdadera aguja. Acá tiene un ganchito en la punta, como ven aquí. Tiene un ganchito en la punta y este es el trocar que se introduce con el mandril. Introducimos el trocar con el mandril en la cavidad pleural y después sacamos el mandril e introducimos la aguja. Este ganchito es el que va a tomar una biopsia cuando se va a enganchar en la pleura y va a tomar un pedacito de pleura para el estudio anatomopatológico. Bueno, de acuerdo a la apariencia del líquido pleural, nosotros podemos dividir los derrames en sanguinolentos, que se ve, por ejemplo, en los carcinomas, fundamentalmente los derrames neoplásicos, más raramente en la embolia de pulmón, en la tuberculosis o en la neumonía. El líquido puede ser turbio, puede ser porque presente células, como los neutrófilos, que para formar el pus, ¿no es cierto?, y detritus, esos son los empiemas, o puede ser turbio porque tenga alto contenido de lípidos. En este caso es turbio, pero es lactescente, blanco, como la leche. Y eso puede ser debido a un kilotórax, en el cual vamos a encontrar la presencia de kilomicrones, o lo que se conoce como, y en general este kilotórax es debido a la ruptura del conducto torácico o ruptura de linfáticos importantes, o un pseudoquilotórax que tiene que ver con los derrames crónicos como pueden ocurrir con la tuberculosis o la artritis reumatoidea, que tienen gran cantidad de células. Como esas células se van macerando y se mueren y su membrana tiene mucho colesterol, el colesterol se acumula y le da al líquido un aspecto también lactescente parecido a un kilotórax, pero no es un verdadero kilotórax porque no hay ruptura del conducto torácico. Por eso se lo denomina pseudoquilotórax. Si el líquido es cetrino, pajizo, amarillento, ¿no es cierto?, posiblemente sea un exudado. Y si es clarito como agua, es muy posible que sea un trasudado de los que se observan en la insuficiencia. Acá tenemos un líquido cero sanguinolento, un líquido seroso, un líquido sanguinolento, un líquido seroso y cero sanguinolento. Y de este lado vamos a ver un líquido blanquecino como leche, ¿no es cierto?, en el caso de un kilotórax. Bueno, ¿qué hacemos con el líquido? Lo tenemos que mandar a analizar y para eso precisamos 3 frascos. 3 frascos. En un frasco que va a ir al laboratorio vamos a pedir en un recetario examen físico-químico del material. Y dentro del examen físico-químico vamos a tener que escribirles para que nos hagan, si no nos lo van a hacer proteínas totales, glucosa,
LDH, o sea, lactato de hidrogenasa, y pH. Y también en el mismo recetario vamos a poner recuento diferencial de células para que nos informen si el líquido tiene fundamentalmente neutrófilos, un proceso agudo, infeccioso, si tiene linfocitos, que nos va a hablar de un proceso crónico, de una tuberculosis o de un linfoma. Y bueno, ese es un frasco. En el otro frasco, que tiene que ser estéril, vamos a mandar líquido para estudio bacteriológico, donde le vamos a pedir examen directo, cultivo y antibiograma. Y en el tercer frasco, que no hace falta que sea estéril, vamos a mandar líquido para anatomía patológica, para hacer citología tumoral. Una cosa importante que deben recordar es que estos dos primeros frascos, el que va al laboratorio y el que va a bacteriología, para que no se coagulen, porque si tiene altas proteínas se va a coagular, le debemos colocar unas 3 gotitas de heparina. Y al que va a citología tumoral, para fijar las células le vamos a dejar en alcohol al 50%, para el cual si sacamos 20 mililitros de líquido le vamos a agregar 20 mililitros de alcohol para que quede más o menos al 50% y fije las células si hubiese células neoplásicas. Bueno, ¿cómo diferenciamos los trasudados de los exudados? Los exudados tienen una o más de las siguientes características, ¿no es cierto? Que lo diferenciamos por los criterios que se conocen como criterios de Light, en el cual tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, las proteínas y la lactato de hidrogenasa. Las proteínas en el líquido pleural, si son mayor de 3 gramos por ciento o 30 gramos por litro, o si las proteínas del líquido pleural sobre las proteínas séricas es mayor de 0,5, es posible que esto sea un exudado. Lo mismo si tiene lactato de hidrogenasa alta, LDH alta, para lo cual medimos la LDH del líquido sobre la LDH sérica, que en los exudados generalmente es mayor de 0,6. O si no, el valor absoluto de la LDH del líquido pleural, que debe ser mayor de 2/3 del límite superior de lo normal. También los exudados tienen un colesterol alto por encima de 60, ¿no es cierto? Y una glucosa baja habitualmente. Entonces, vamos a decir que los exudados en general tienen proteínas altas y LDH alta. Y los trasudados no, son como agua. Si hemos mandado el líquido a anatomía patológica y porque sospechamos un derrame neoplásico y la citología del líquido pleural es negativa, eso no quiere decir que el paciente no tenga una neoplasia, muchas veces es negativa, ¿no es cierto? Entonces, pero si sospechamos una neoplasia o tiene el antecedente neoplásico, nosotros debemos seguir adelante realizando una biopsia con aguja de cope. Y si la biopsia con aguja de cope nos da negativa, en los derrames neoplásicos, en más de la mitad de las veces la biopsia de cope da negativa. Pero si da negativo y seguimos sospechando la neoplasia, debemos hacer una toracoscopía o una videotoracoscopía para investigar la cavidad pleural y tomar una biopsia pleural. Esta es la biopsia con aguja de cope, como dijimos. La aguja tiene 3 partes, la parte de adentro, que es la aguja, es la que engancha la pleura, y después introduciendo la parte de afuera, la camisa, y traccionando desde el ganchito, uno toma una biopsia de la pleura, hacemos 2 o 3 biopsias en cada sitio. Y otro tipo de aguja es la aguja de Abrams, con un principio similar a de la aguja de Koch. Pero si esto es negativo, tenemos que recurrir a la toracoscopía, con una visión directa, toracoscopía, que nos permite aspirar el líquido, ver los implantes neoplásicos y tomar biopsia de estos implantes. Y una vez que hemos tomado biopsia, lo que podemos hacer, si sospechamos, si vemos estos implantes pleurales, es infisar las hojas pleurales para que el líquido no se vuelva a formar, para lo cual nosotros polvoreamos la superficie pleural con talco. Así las hojas pleurales se inflaman y se pegan y no se reproduce el líquido pleural. Otra posibilidad sería extraer, ¿no es cierto?, la pleura parietal para que la pleura visceral se pegue a la pared y no se reproduzca. 2 palabritas de los empiemas. Cuando el líquido pleural es purulento, nosotros decimos que estamos ante la presencia de un empiema pleural. El empiema torácico ocurre
cuando las bacterias invaden el espacio pleural normal. La efusión pleural es un acompañante común de las neumonías bacterianas. Así, la neumonía por Streptococcus pneumoniae en la mitad de los casos se acompañan de un derrame pleural, ¿no es cierto? Que suele, el 50% de estas neumonías por neumococo tienen derrame pleural, pero solamente pasan a empiema el 2% de estos derrames pleurales en este tipo de germen. Esto es lo que conocemos en la mayoría de los derrames pleurales como una efusión pleural no complicada, que en general se resuelve con el tratamiento de la neumonía y, si es importante, con una punción evacuadora. En general, esta efusión no complicada tiene buen pronóstico. Con otros germes como el de estafilococo, el 20% de los derrames pasan a neumonía. Y con los anaerobios o con los gram negativos, la mitad tiene derrames pleurales, pero el 90% se transforman en un empiema. Si el empiema se produce en el mismo momento que hacemos el diagnóstico de la neumonía o durante el proceso neumónico, nosotros hablamos de empiema paraneumónico, pero cuando el diagnóstico lo hacemos a posteriori, muchas veces el paciente se va de alta y reingresa por fiebre o por dolor en la emitora, hacemos una placa de tórax y nos encontramos con un derrame, lo punzamos y es purulento. Nosotros decimos es un empiema metaneumónico porque se produjo más allá del. El empiema torácico es un proceso en 3 etapas. La primera etapa es la efusión exudativa. Esa efusión benigna que en general no tiene muchas proteínas, no hay depósitos de fibrina, tiene una LDH baja, que está por debajo de 900, 800 unidades. En ese periodo es lo que hablábamos de una efusión benigna, que generalmente no hay que hacer nada o solamente una punción pleural. Si el proceso sigue adelante, hay gran depósito de fibrina que va formando loculaciones, va separando el derrame pleural. El derrame, decimos, está loculado. Hay invasión de gérmenes hacia el espacio pleural. En el caso de la efusión exudativa no hay invasión de gérmenes. Acá sí hay invasión de gérmenes al espacio pleural, con gran secreción de fibrina. En esta etapa, seguramente una punción sola quizás no solucione el problema y tengamos que recurrir a la videotoracoscopía para debridar, aspirar y lavar el espacio pleural. Si esto sigue adelante, ¿no es cierto? Pasada ya la primera semana, se deposita más fibrina, el proceso se organiza, aparece neoformación de vasos y se va formando sobre el pulmón lo que se conoce como pil pleural, una pared gruesa que va encamisando el pulmón. Y si el proceso acá, para resolverlo, podemos utilizar en las etapas precoces la videotoracoscopía o más frecuentemente, cuando el proceso es avanzado, vamos a tener que recurrir quizás a una cirugía a cielo abierto. Y si el proceso no se resuelve y pasa a la etapa crónica, se transforma en un fibrotórax, con fibrosis densa, contracción y atrapamiento del pulmón. La fibrosis invade la pared torácica y va estrechando los espacios intercontales. Esto es lo que conocemos como fibrotórax y la resolución es por una toracotomía clásica con decorticación del pulmón para poder liberarlo de ese cuero grueso que lo está atrapando. La clínica, bueno, tienen por supuesto disnea si el derrame es importante, tienen temperatura la mayoría de los pacientes, fiebre, ¿no es cierto?, tos con expectoración mucopurulenta, dolor torácico. En general, la acentuación o la persistencia de los síntomas deberían advertir en el curso de una neumonía de la presencia de un empiema. A veces un paciente que se está curando recurren los síntomas. Si el paciente venía bien y de pronto recurren, tenemos que hacer quizás una radiografía de tórax o una tomografía de tórax para advertir de la presencia de un derrame pleural, que en este caso es un empiema. Los pacientes suelen estar ansiosos, taquipnéicos, taquicárdicos, febril. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es una toracocentesis. Vamos a sacar material purulento, desde pajizo claro o ligeramente turbio a francamente espeso, ligado y bien purulento. ¿Cómo hacemos el manejo? Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico de que el paciente tiene un empiema, que es un exudado, ¿no es cierto?,
con el antecedente de la patología respiratoria, hay que hacer un tratamiento antibiótico adecuado por al menos 6 semanas. Y una toracocentesis evacuadora para sacar todo el líquido pleural. Si podemos sacarlo todo el líquido pleural, posiblemente con los antibióticos logremos curar a ese paciente. Ahora, si queda un residuo importante, posiblemente tengamos que recurrir a la cirugía, si es posible, por videotoracoscopía. Si nosotros hacemos una toracocentesis, mandamos a cultivo, el cultivo nos viene positivo, o la tinción de grana en el momento nos viene positiva, o en la evaluación bioquímica vemos que tiene un líquido, un pH bajo, por debajo de 720, que tiene una LDH por encima de 1000, una glucosa muy baja. En ese caso, muchas veces la punción no es suficiente y debemos colocar un drenaje pleural. Entonces, el tratamiento depende del estadio. La cirugía reservamos, ¿no es cierto? La videotoracoscopía tiene el 90% de éxito en la etapa 2, donde la punción no lo puede resolver. A veces las etapas pasan muy rápidamente y muchas veces con la videotoracoscopía no podemos resolverla, entonces tendremos que ir a una toracotomía mínima. Y ya cuando hay un empiema organizado, no nos queda otra que una toracotomía con la decorticación del pulmón. En los empiemas muy crónicos, donde en pacientes a veces muy debilitados, no queda otra que un drenaje abierto para evacuar el material y que vaya cicatrizando de adentro hacia afuera.